Nos acompaña esta mañana en estudios el director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone. Gusto recibirlo, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Gusto de estar acá. Bueno, vamos a hablar de temas que nos interesan mucho porque se trata de nuestra salud a través de varios caminos que conducen a ella o que nos apartan de ella. Un asunto clave es la alimentación que llevamos. Hay quienes dicen, somos lo que comemos. Es verdad. Y a veces se complica el asunto justamente de la alimentación. Y en este caso la autoridad municipal en la materia controla a la industria alimenticia, digamos, lo que se ofrece hoy en el mercado. ¿Cómo se hacen esos controles y cómo les ha ido últimamente? Se controla toda la cadena, desde la salida del productor hasta todos los niveles de comercialización. Y los productos tienen que registrarse, así como las empresas, ¿no? Para poder comercializarse, todos los productos tienen que tener un registro que consiste en una solicitud que hasta se puede hacer por vía electrónica. O sea, la empresa no tiene por qué concurrir, pero tiene que presentar una documentación, acreditar de qué es lo que contiene el alimento y luego se habilita que circule. Y luego se toman las muestras de los puntos de venta. No se le solicita a la empresa que entregue ella muestras, sino que va y se toma el punto de venta y se corrobora si efectivamente lo que está establecido en la solicitud y en el etiquetado es lo que realmente está dentro del alimento. Y bueno, ese es un nivel de contralor que hace a lo que es los productos que se van registrando. Nuestro país está en un periodo de avance económico, de crecimiento, de crecimiento del consumo, y por lo tanto siempre hay muchos productos que se están registrando. Todos los años tenemos una cantidad de productos nuevos que se registran por parte de empresas. Por otro lado, el laboratorio también hace un muestreo de los productos que ya están en plaza, hace un muestreo aleatorio, de manera de que no tomando siempre de los mismos lugares, sino de distintos lugares, para corroborar si están en buenas condiciones. Si no lo están o si hay algún tipo de irregularidad, eso genera sanciones, genera a veces intervención de los alimentos, ¿no?, de la mercadería y destrucción de los mismos. Y por otro lado, el sistema de contralor se complementa con otros mecanismos que son la inspección a los locales, no a los productos, sino a los locales. A ver. Entonces, cómo es su cocina, cómo se elabora. Cuáles son las condiciones de higiene, cuáles son las condiciones. Hay determinadas exigencias que se han ido incrementando en cuanto a cuáles son los procedimientos de limpieza. Ahora es obligatorio tener un POES, que se llama, que es un procedimiento operativo estandarizado, ¿no?, de higiene. Y por lo tanto todas las empresas, ya sea chicas o enormes, tienen que tener un POES aprobado, presentado y aprobado, y nosotros controlamos de que no solamente esté limpio, sino de que se cumpla con un procedimiento determinado. Se utilizan determinados productos, se realiza de determinada manera, se realiza en determinados tiempos. Bueno, son formas que se han ido encontrando para apuntar a mantener la inocuidad de los alimentos, o sea, que no haya contaminación, ni biológica ni química, y por otro lado, en un contexto en el cual la comida fuera del hogar, la comida de alimentos procesados es cada vez mayor. Claro, por la propia necesidad de los tiempos que corren. Anzalone, ¿y con qué se han encontrado, por ejemplo, en las inspecciones a los puntos de venta? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? ¿Las fechas de vencimiento, por ejemplo? Fechas de vencimiento son un tema en los productos. Yo diría que hay dos grupos de situaciones. Uno que son maniobras dolosas que se han encontrado por parte de algunos o empresarios que deliberadamente y en función del lucro adulteran las cosas. Eso hemos encontrado 2 o 3 veces en los últimos años, operativos vinculados con los quesos, vinculados con alimentos vencidos, vinculados con una serie de cosas que no son irregularidades puntuales, son maniobras de sectores en ese sentido,
que han sido investigadas junto con la policía, con la justicia, que han tenido su proceso. Bueno, son operativos grandes que ha hecho la Intendencia en colaboración con el Ministerio Interior también. Y después lo que tenemos es un sistema de contralor donde cuando hay irregularidades, cuando se encuentra tanto en grandes superficies como en pequeños comercios, sí, ameritan a observaciones, sanciones, a veces clausuras. O sea, cuando las condiciones de higiene son muy malas, se clausura. Pero junto con eso, junto con toda esa labor de fiscalización, se ha invertido mucho en la parte de equipamiento en el laboratorio, tenemos equipos de última generación, estamos acreditando de acuerdo a normas internacionales determinado tipo de análisis en listeria, en salmonela, o sea, tenemos un laboratorio que da para estar orgulloso de él y es en el concierto latinoamericano una referencia. Pero además de esa labor, hay dos aspectos más que a nosotros nos parecen clave. Uno que es la capacitación de los elaboradores de la comida y de los decisores. O sea, una parte de los problemas viene del mal manejo, las malas prácticas, viene de la ignorancia, viene de no saber bien cómo hay que hacer las cosas. Y por eso el énfasis en una capacitación obligatoria de todos los que manipulan los alimentos, nosotros lo venimos trabajando desde el 2006, fuimos la primera intendencia que puso eso como un requisito obligatorio. Y la respuesta fue que durante el periodo que no era sancionable, el periodo de gracia de 3 años que hubo hasta 30.000 trabajadores que hicieron el carnet de manipulador. O sea que hubo una respuesta positiva, ¿no? Luego del 2010 que se empezó a sancionar, ahora estamos en alrededor de 90.000 los trabajadores que tienen el carnet de manipulador. Sí. Ya estamos en una segunda generación, o sea, están renovando el carné los primeros que lo habían sacado. Es común, por ejemplo, en salones gente que trabajara en cocinas y que mezclara en una misma mesa o sobre una misma tabla productos crudos y otros cocidos. No es común, pero se da. Se da y se ha trabajado ese tema específicamente de la contaminación cruzada, se ha trabajado mucho. Está dentro de la capacitación, pero incluso ahora acabamos de hacer talleres desde el Servicio de Regulación Alimentaria con las cocinas de los hoteles, ¿no? Dijimos, bueno, en realidad nos interesa apoyar el turismo, para eso nuestra comida tiene que ser de excelencia, entonces generemos una instancia de capacitación con las cocinas de los hoteles, para trabajar el punto contaminación cruzada. Solo ese aspecto. Es tan importante es que amerita una actividad específica sobre para capacitar. Anzalone, tenemos que ir rápidamente a una pausa, pero le hago 3 cortitas que llegan desde los oyentes a través del 8810 para respuesta bien breve. María le pregunta, ¿la Intendencia controla a los queseros de las ferias vecinales? Estamos en un proceso de regularización de los carros que venden quesos, carnes y ese tipo de embutidos, etcétera. Es el punto que hemos priorizado de las ferias. La feria es una cantidad de situaciones distintas. Sí. Es un mundo, pero ese aspecto, la venta de pescado y la venta de quesos y carnes y fiambres, es el punto en el cual nosotros empezamos a trabajar con inspecciones en algunas ferias, sin clausurar, pero sí observando y sí procurando mejoras, y estamos en una lógica de generar un estándar de carro que luego se pueda transformar también en una regularización desde allí. Es el punto que hemos priorizado precisamente en la labor de la feria. Mire usted, dice otro oyente, ayer compré un yogur con fecha de vencimiento 27 de octubre, falta un montón todavía, dice, y estaba en muy mal estado. ¿Podré quejarme? Dice. Sí, claro. Puede. Sí, puede quejarse perfectamente, que ese es otro aspecto que nos parece importante destacar, con el 1950-2131, que es el Centro de Información al Consumidor de Alimentos. ¿Cómo dijo Anzalone? 1950-2131, cualquier ciudadano o ciudadana puede hacer llegar su duda, su consulta o su denuncia. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida volvemos al diálogo con el director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone. Y retomo el diálogo con el director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone. Son muchas las consultas que llegan a través del 8810. Hay varias de ellas vinculadas con la leche y el estado de la leche. Un oyente dice, por ejemplo,
hay en algunas empresas que dejan la mercadería sin colocar en las heladeras, sin reponer a tiempo y se pierde la cadena de frío. Dice, a veces es un problema de los jóvenes que no lo controlan, o que la empresa no lo controla. Yo muchas veces me han preguntado qué es lo que puede un consumidor preocupado controlar, porque de repente hay cosas que la composición biológica, microbiológica o química no lo puede controlar, pero sí puede controlar por lo menos 3 cosas importantes. Uno es la fecha de vencimiento, otras son las condiciones de higiene del local donde se compra, y la tercera es la cadena de frío. Si uno compra un producto que tiene que estar bajo determinada, y uno percibe que está a temperatura ambiente, entonces quiere decir que hubo una irregularidad en el manejo de ese alimento. En cualquiera de esos casos, corresponde llamar a 1950-2131 y procurar de que haya una inspección. Y por lo pronto no comprarlo, ¿no? Y por lo pronto no comprarlo, claro, porque si se rompió la cadena de frío, no hay garantías de que no haya habido un deterioro del alimento, ¿no? Claro. Anzalone, y le preguntan también, ¿quién controla los carros de chorizos? Que han visto, dice el oyente, que en algunos atienden y cobran a la misma vez sin guantes. Los controla también la Intendencia, y cuando se detectan ese tipo de situaciones hay que denunciarlo, porque eso es motivo de sanción. Y ha habido sanciones ya en distintos momentos a los carros, porque tiene que estar efectivamente separado la persona que cobra de la que dispensa el alimento, en cualquier comercio. Uh-huh. Vamos a detenernos unos minutos en un tema también de preocupación para muchos consumidores, que es la información que traen los productos sobre su composición, información que a veces no se comprende mucho, a veces no se puede leer porque la letra es muy chica, otras veces porque no se llega a entender si lo que le están informando es bueno o malo para sus intereses o para lo que pretende. Y la Intendencia de Montevideo está trabajando en un proyecto novedoso que procuraría incorporar colores para poder identificar niveles de riesgo, Anzalone. ¿Es así? Sí, es más amplio que la Intendencia de Montevideo. Esto se ha estado trabajando a nivel de un acuerdo interinstitucional que viene funcionando ya del año pasado, que se llama Compromiso por el Derecho a una Alimentación Adecuada. Es un compromiso firmado por una gran cantidad de instituciones, desde públicas hasta privadas, sociales, académicas, que venimos trabajando juntos en este tema. Hemos apoyado mucho el tema merienda saludable, hemos apoyado mucho, hecho un proyecto específico en esto, y en el tema etiquetado ha habido un grupo de trabajo de este compromiso que hizo una comparación de las experiencias internacionales, se planteó y finalmente le pidió a la universidad, que tiene un núcleo especializado en esta temática, que ha hecho investigaciones de mercado en nuestro país sobre distintas modalidades de etiquetado, que elaborara una propuesta. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta? Bueno, el objetivo es que esté más claro para el consumidor cuál es el contenido en grasas, cuál es el contenido en azúcares y cuál es el contenido en sodio que tiene el alimento. 3 grandes preocupaciones del consumidor moderno. Y además 3 ítems que refieren directamente a las patologías de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, son factores de riesgo que contribuyen, esta que es la alimentación chatarra, digamos, que contribuyen de manera muy significativa a los niveles de mortalidad y de discapacidad, ¿no? Y de morbilidad que se generan y que tenemos nosotros. Entonces, en realidad no son cualquiera, son esos 3 ítems, y además son un aspecto de los más significativos de la mala alimentación que tenemos los uruguayos. Uh-huh. Consumimos demasiado, en el caso del sodio, el doble de lo que se recomienda a nivel de Naciones Unidas. En los casos de los azúcares, también las cifras son muy altas, muchas veces son calorías vacías, se llama, y pueden ser incluso líquidas, ¿no? Porque una parte de los refrescos azucarados, Uruguay es el segundo país de las Américas en consumo de refrescos azucarados por persona. Y por eso también tenemos la epidemia de sobrepeso y de obesidad que existe. O sea que en realidad estos 3 elementos realmente son trazadores, son significativos
A nivel mundial, la OMS recomienda precisamente que haya una mayor claridad en la información al consumidor, y en ese plano es que a nosotros nos parece que la forma como el etiquetado actual está funcionando no es suficiente, no es adecuada. Decíamos, a veces es el tamaño de las letras, pero a veces también es la interpretación de lo que se dice. Si se pone una cantidad de miligramos, que es obligatorio ponerla, ¿no?, para la persona eso no significa claramente de que sea una dosis alta o una dosis muy baja de lo mismo. Es una cantidad de miligramos. No tiene los elementos de juicio. Claro, para esto será bueno o será malo. Claro. Entonces, la idea es, tomando los parámetros internacionales, porque esto está muy estudiado, sí, poder identificar con claridad si tiene un bajo contenido, un contenido medio o un contenido alto en estas 3 ítems, ¿tá? Y para eso se proponen 2 variantes, 2 posibilidades. La universidad abre 2 opciones en este plan. Una que es utilizar los colores de los semáforos de la calle, sí. Entonces usar el rojo, el amarillo y el verde. Está claro que con el rojo hay peligro, con el amarillo más o menos, y con el verde campo libre. Por ejemplo, entonces el rojo sería, más que peligro, sería alto contenido, ¿no? Sí. En el caso del amarillo, medio, y en el verde, bajo. Eso tiene una serie de virtudes, y es que todos estamos acostumbrados a esa gradación de colores y a esa identificación de qué quiere decir en alguna medida cada uno. Hay otras posibilidades. La otra posibilidad que se maneja es utilizar en esos mismos círculos u óvalos que van a identificar la cantidad de miligramos de grasas o de sodio o de azúcares, es poner en un mismo color, por ejemplo, si dijimos un rojo, pero entonces uno es un rojo muy tenue, con pocos puntos, otro es un rojo con más lleno, y otro es un rojo denso. Entonces, también ha habido consultas con Facultad de Psicología para ver cómo la gente, y se hizo una encuesta de campo para ver si la gente qué percibía acá, lo hizo la universidad. Y también allí hay, sobre todo en el caso de los altos, del alto contenido, hay una percepción de que, bueno, que si es un rojo lleno, también permite esa percepción. Esto está en etapa de proyecto todavía. Esto también se ha trabajado un año entero, sí. Ha habido todos estos estudios, estos análisis, y lo que sí, ahora estamos en una etapa de tomar definiciones, ¿no? Las definiciones las tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública por un lado, la Intendencia por otro, los demás ministerios. O sea, tenemos que ver cuál va a ser la opción que se defina, y tenemos que ver a su vez en qué plano será la norma, porque esta norma puede ser un decreto nacional o puede ser también un decreto departamental. Claro. O sea, Anzalone, ¿esto no tiene nada que ver con el etiquetado de los transgénicos? No tiene nada que ver, aunque nosotros pensamos que son derechos del consumidor en ambos casos. O sea que el consumidor tiene derecho a que en el etiquetado sepa si el alimento que consume tiene productos transgénicos, o también tiene derecho a saber si tiene alto contenido en sodio, en grasas o en azúcares. Ustedes saben, Anzalone, que llegan varios mensajes señalando de forma parecida la misma situación, que en comercios de barrio, pero comercios establecidos, algunos dicen ya directamente que han visto que de noche apagan las heladeras, y otros dicen que sospechan, que tienen la impresión de que de noche apagan las heladeras. ¿Han encontrado algo de esto? En algunos casos se han encontrado y ha habido algunas sanciones a empresas por esto, pero cualquier persona que perciba esa situación, haga la denuncia y se harán también las inspecciones. O sea, eso realmente es un punto, la cadena de frío es un punto que nos parece también muy importante de mantener y asegurar, ¿no? Es una de las cosas que este tipo de práctica a veces no lo permite, y lo viola las normas establecidas en ese sentido, y afecta la calidad de los alimentos. Claro. Pues hay varios oyentes que plantean nombres casos con nombre y apellido. No lo vamos a hacer en este momento porque no tenemos toda la información sobre la mesa, pero por ejemplo mencionan casos en los que se vende comida y quien atiende después
cobra. Lo mismo, la misma historia del carro de chorizo. Esto no debe ocurrir, no debe pasar, no debería pasar. Está expresamente prohibido. Y el consumidor podría decirle, señor, señora, no. Puede hacer eso. Así no. Puede llamar al 1950-2131, hacer la denuncia y eso genera un procedimiento administrativo y una inspección. Hay normalmente siempre más de 600 denuncias que estamos recibiendo, ¿no? Y nosotros es una disposición que está 24 horas, o sea, en los periodos de oficina con atención directa, pero con el correo de voz funciona y se reciben las denuncias y se dan respuesta. La idea también es que haya un sistema de contralor que combinemos adecuadamente estos tres factores. Un consumidor bien informado, con un mecanismo fácil de denuncia, capaz de preocuparse. ¿Sería anónima la denuncia? Sí, no hay inconveniente, o sea, eso se genera. La capacitación y el trabajo conjunto con las empresas y con los elaboradores, que nosotros le ponemos mucho énfasis a eso porque queremos que haya un compromiso empresarial y laboral de quienes trabajan con los alimentos para tener una capacitación permanente y continua que nos asegure a todos una mayor calidad en los alimentos. Y el tercero es la fiscalización. Y en la fiscalización nosotros hemos apostado no tanto a la cantidad de inspectores, que son pocos, pero sí a un equipamiento. Entonces los inspectores tienen ahora, por ejemplo, unas laptops con lector de código de barra. Entonces alcanza con pasar el lector de código de barra en el producto para poder cotejar con la base de datos de lo que está registrado. Entonces, si está registrado ya aparece y aparecen las condiciones que tiene que cumplir. O sea, hemos apuntado a simplificar y a darle más tecnología, digamos, a la labor inspectiva y al laboratorio, ¿no? Y al laboratorio también. Porque sin equipo no pueden detectar nada. Claro, y en esto, como en muchas otras cosas, la tecnología avanza muy rápidamente. Entonces, uno puede quedar obsoleto si no invierte en este tipo de equipamiento. Por eso nosotros lo hemos hecho como intendencia, en algunos casos con asociaciones, con organismos internacionales que han cofinanciado algunos de los equipos, pero en residuo de plaguicida, el tema de los transgénicos, nosotros estamos en condiciones de controlar si un alimento tiene o no componentes transgénicos hasta el nivel del 1% de cada uno de sus ingredientes. O sea, que es lo que dice la norma en ese plano. O sea que la idea es fortalecer también un trabajo en red con el resto de las intendencias, una red latinoamericana, hay una red latinoamericana también de laboratorios que se chequean mutuamente las calidades, se hacen estudios comparados de manera tal de saber que si cada uno de los laboratorios que estamos trabajando en red tiene un nivel de calidad en su respuesta. El nuestro está bien rankeado. Productos, digamos, que se distribuyen a nivel nacional, que son analizados en cada departamento, ¿se superpone o no? Una que se ha habilitado en uno, ya queda para todo el país. Todavía no tenemos un registro único de alimentos. Es uno de los temas, de las metas que nos planteamos. Nosotros queremos un registro único de empresas, y a su vez se ha trabajado mucho, y todavía no está concretado, para tener un software único. Un único programa que nos permita manejar toda la gestión de alimentos en cada una de las 19 intendencias y con el gobierno nacional. Eso realmente va a ser un salto en calidad cuando se logre concretar, en el cual nosotros aportamos desde Montevideo una capacidad analítica importante y una experiencia de trabajo en el Contralor que me parece un aporte valioso a esa experiencia. En eso están trabajando todavía. Bueno, muy bien. Se nos fue el tiempo, nos quedaron muchas cosas, quedarán para otra oportunidad. Yo le agradezco al director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, que nos haya acompañado esta mañana aquí en vivo. Es muy amable. Yo les doy las gracias yo también por esta oportunidad. Y en todo caso quiero dejarles planteado esta idea de los hábitos alimenticios, o sea, la necesidad que tenemos como sociedad de problematizar, de cuestionarnos la forma como nos estamos alimentando. O sea, es un aspecto que hace de manera muy directa y muy importante a nuestra salud. Así.